En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Muy agradecido y muy agradecido también al Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía por esta oportunidad. A lo largo de los próximos minutos voy a impartir un webinar, una charla sobre lo que es el mantenimiento de instalaciones en los edificios de la administración, que me gustaría que pudieran ser reconocida o aprovechado para tanto trabajadores propios, en el caso de funcionarios, personal laboral que están trabajando en la misma, como para gente que está realizando este tipo de tareas. Inicialmente vamos a hablar de lo que es el mantenimiento como el conjunto de actuaciones o acciones para que las instalaciones o edificios consigan funcionar de forma adecuada. Y esto, como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja, evidentemente, va a ser la reducción, la garantía de que va a funcionar un edificio en las mejores circunstancias posibles, es decir, que van a minimizarse las incidencias en cuanto a su funcionamiento. Se alargan la vida útil de las instalaciones y se cumplen los criterios de funcionamiento de diseño de los edificios. Sin embargo, tiene un coste importante que no tiene sentido, que el mantenimiento deja de tener sentido cuando el coste supera a los propios beneficios, ¿no? De todas formas, siempre se debe buscar una solución de compromiso que consiga entre lo que es el desembolso económico y los resultados que se llegan a conseguir gracias a este mantenimiento. Básicamente hay tres formas de estudiar el mantenimiento. Sería el mantenimiento preventivo, correctivo y rediseño administrativo. El mantenimiento preventivo sería aquel que se produce antes de producirse el fallo, es decir, nosotros realizamos tareas de mantenimiento para evitar que se produzca un fallo de una instalación. Normalmente lo asociamos con el mantenimiento programado, que sería aquel que se realiza pues, según un número de horas, es lo clásico en el ámbito de instalaciones energéticas, pero yo siempre pongo el caso más claro de los vehículos, ¿no? Pues la revisión cada 10.000 kilómetros, cada 20.000. Y el otro sería el mantenimiento a condición. Aquí es mucho más, o también llamado predictivo, también es mucho más, es mucho más difícil de resumir, porque lo que vamos a tener es, en base a unas opiniones o en base a una creencia que tiene un técnico, va a realizarse el mantenimiento de la instalación. Entonces, aquí, inicialmente, el mantenimiento preventivo es costoso cuando se hace por completo. Mucha gente no le gusta o le apetece hacerlo e intenta, pues, tirar con lo que pueda, evitando este mantenimiento, que es un error real. El mantenimiento correctivo, este sí que es fácil de entender, consiste en aquellas acciones que, una vez que se ha producido el fallo, tratan de volver o de traer la instalación a su estado previo, que normalmente no va a ser posible. Es decir, normalmente no va a ser tan fácil volver a una situación anterior cuando ha habido un fallo de la instalación. También tendríamos el rediseño, también llamado mantenimiento mejorativo, que serían aquellas actuaciones que se producen cuando o bien hay por repetidos fallos o cambios en las condiciones de uso. Esos cambios en las condiciones de uso pueden deberse a que la instalación deja de utilizarse con los mismos fines, es decir, si nosotros teníamos una instalación para una biblioteca y deja de existir esa biblioteca, pues el alumbrado, o cuando nos obliga la norma. Tres ejemplos para realizar un buen mantenimiento de las instalaciones. En primer lugar, el mantenimiento es un beneficio económico para el titular. En segundo lugar, el más importante, es obligatorio. Mucha gente que a veces dice, remolonea con la existencia del mantenimiento, dice que bueno, que no es necesario. No, mire, el mantenimiento es obligatorio según la ley de industria y es sancionable el incumplimiento del mismo. Y finalmente, la obligación de que los trabajadores, o sea, de garantizar tanto la seguridad y salud de los trabajadores que están trabajando en ese mismo edificio y que puedan ser afectados por cualquier fallo en el mantenimiento. Lo más extremo que se pone es el caso de que estalle una instalación de gas o así, pero realmente hay pequeños fallos que pueden producir daños graves. Y también hay una cosa que muchas veces pasa desapercibida con el mantenimiento, que es la normativa sanitaria de prevención de la legionela. También es obligatorísima cumplir estos criterios de mantenimiento cuando estamos hablando de legionela. Entonces, siguiendo ya sobre la ley de industria, voy a citar qué pasa si no se cumple el mantenimiento. Bueno, pues ahí está bastante claro, las disposiciones
son de obligatorio cumplimiento y es responsable el propietario o el titular de la instalación según este artículo, el artículo 9 que lo trae. Es decir, en principio incluye propietario titular porque en algunos casos normalmente siempre va a ser el título del propietario, pero en algunos casos cuando estamos hablando de las instalaciones, por ejemplo, alquiladas, puede que sea el propio inquilino cuando es responsable de cumplir los criterios de mantenimiento de calderas o similares. Entonces, pero bueno, como mínimo, vamos a tener que el propietario va a ser responsable. Y además, tenemos unas infracciones gravísimas que van hasta 100 millones de euros en el caso de la infracción muy grave. Pero la infracción leve es hasta 60.000 euros por un simple incumplimiento de normativa. Hombre, a nadie le ponen una sanción de 60.000 euros por no pasar una revisión de la caldera, ¿no? Pero podría llegar a ponerse este tipo. Y luego, son sanciones administrativas que corresponderían a la administración industrial. Y en el caso de accidentes para las personas con resultados de muerte, incluso podría llegar a existir responsabilidad penal, por lo cual se refuerza la idea de que es imprescindible el mantenimiento. Ya entrando en lo que son las administraciones públicas, es importante saber quién es el responsable de que los mantenimientos cumplan los requisitos mínimos, los requisitos necesarios para cumplir, o sea, quién es la persona responsable de que se cumplan los criterios del municipio. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del ámbito municipal, es muy fácil de identificar. Sería el alcalde o el concejal que ha sido delegado para esa instalación en particular. Es fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de mantenimiento de un polideportivo, bueno, pues o bien el concejal de deportes, cuando normalmente existen delegaciones, y cuando esa delegación no es explícita o no está recogida explícitamente, pues será el alcalde. En el caso de, por ejemplo, la administración autonómica, la administración central o incluso las diputaciones como administración provincial, es más complicado. Bueno, no es que sea más complicado, sino que es más complicado explicarlo. Normalmente van a ser los directores generales. El director general de una asunta, si es el responsable de un edificio de tipo administrativo, pues siempre hay alguien que es el responsable de ese edificio administrativo, ¿no? En el caso de, luego ya cuando estamos hablando de los trabajadores, es decir, de funcionarios o personal laboral, también es importante, podrían ser los gerentes o los responsables de un edificio cuando está así recogido en la relación de puestos de trabajo. Muy importante, no sé las personas que aquí estáis trabajando en administraciones, a veces dicen, no, responsable del polideportivo, no sé dónde. Bueno, pues el hecho de ser responsable del polideportivo, que te pagan 200 euros más de plus, también requiere ciertos problemas, como que si un día hay un problema serio en ese polideportivo, la persona que figura como responsable de tal, la RPT, va a tener que ir a explicárselo pues, o bien a un juez o bien a quien sea, ¿no? Y finalmente los trabajadores públicos que son responsables de mantenimiento, ingenieros, electricistas, calefactores, que tienen cierta responsabilidad. Y además indicar que la responsabilidad es solidaria, es decir, no se va a decir, no, pues el responsable es el alcalde, el responsable es el gerente de este edificio, no, el responsable son todos ellos en la medida que corresponde. Pero bueno, para que tranquilizaros, si aquí hay alguien que esté trabajando en la administración, no suele haber problemas y nunca, y si se cumple la normativa, mucho menos. Entonces aquí se cita a continuación, podéis ver, normativa que desarrolla la ley de industria, básicamente el decreto, bueno, me estoy dando cuenta, falta el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, normalmente los más conocidos van a ser los reglamentos Electroten de electricidad en alta y baja tensión, y las instalaciones en reglamentos térmicos en los edificios y luego los de gases de combustibles gaseosos. Pero hay un montón de ellos, por ejemplo, aparatos a presión como compresores, protección contra incendios, registro integrado industrial, etc. Hablábamos antes del tema de los costes de mantenimiento, porque los costes nadie lo quiera subir, ¿no? Bueno, porque evidentemente el coste de mantenimiento, cumpliendo, bueno, partiendo ya de que se cumplen los criterios de mantenimiento, también es muy relativo los criterios obligatorios, los criterios normativos, también es muy relativo verificar cómo se cumple ese criterio. Es decir, en algunos casos, pues, claro, podemos ir a empresas más baratas o podemos tratar de realizar por nuestra cuenta alguna actuación que no se debería hacer. Y tenemos aquí esta curva de costes y nivel de seguridad, que es una curva que tiene también es muy similar que en el caso de la prevención de riesgos laborales, donde nosotros tenemos dos situaciones extremas. Es decir, cuando no hacemos absolutamente ningún mantenimiento, que nos pondríamos en el caso de la izquierda, o sea, perdón, son dos curvas.
donde tenemos la curva de incidencias y multas y la curva de costes de prevención. Es decir, cuanto más dinero gastamos en prevención, más incrementamos el nivel de seguridad. Y cuanto menos dinero gastamos en prevención, tenemos un nivel de seguridad más bajo. Pero, al revés, los costes de las incidencias, de los accidentes, de las multas, pues también van a ser inversamente proporcional a lo que nosotros hemos gastado. Entonces, aquí se plantea un supuesto punto de equilibrio que es ideal, porque realmente no sabemos cuándo estamos en ese punto de equilibrio, es imposible donde encontraríamos un punto óptimo en aquel donde se cruzan las dos curvas, el coste de prevención con el coste de incidencias y multas. Normalmente, el problema está en que nos vamos a ir a unos costes más bajos y siempre, desgraciadamente, las incidencias van a tener un coste mayor que la prevención. Siguiendo con otro punto importante, cuando hablamos de mantenimiento, sobre todo las administraciones públicas, porque los trabajadores públicos tenemos que dar mucha más tenemos que cumplir de forma mucho más exquisita lo que es la información al usuario, al ciudadano, es cómo se debe circular la información del mantenimiento, y esto además es crítico, ¿no? Es decir, nosotros vamos a necesitar, por un lado, vamos a tener una información interna o una comunicación interna, que será aquellos fallos de mantenimiento, aquellas gestiones de mantenimiento que nosotros vamos registrando, es decir, los partes de incidencias, el histórico de revisiones, el histórico de inspecciones, el histórico de actuaciones, si se cambia un edificio, si se cambia una instalación de un edificio, si todo esto, o si se ha dado de alta en la Consellería de Industria, el órgano, estoy hablando de Consellería de Industria, pero realmente es el órgano industrial que hay en cualquier país, y luego esto sería la comunicación o la información interna del mantenimiento, que es una información hasta cierto punto privada. O sea, cuando estamos hablando de las administraciones públicas, sí que es cierto que debe estar disponible, pero no a cualquier persona que venga y consulte cualquier dato, ¿no? Sí que se le debe facilitar información a los usuarios, pero con ciertas cautelas, y sobre todo porque además hay información que es confidencial, que en principio no tiene por qué ser pública, y luego por resistencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la que nos va a indicar o lo que nos va a limitar pues, ciertos datos, sobre todo personales. Y luego tenemos otra variante, que es el registro de todas las incidencias, ¿no? Aquí los americanos hablan, los ingleses hablan de las 5 W, que aquí se puede aplicar de forma similar. Es decir, que cuando nosotros tenemos una incidencia, tengamos un registro donde se identifiquen estos 5 datos básicos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Bueno, pues son 6. Es decir, dar la mayor cantidad máxima del mantenimiento, porque si se dice en general que la información es poder, en el caso del mantenimiento la información es todavía más poder. Es decir, nosotros si disponemos de la información suficiente de una avería, de cualquier incidencia, vamos a tener una grandísima facilidad para resolverla, mientras que si la información es inexacta, no se sabe cuándo se produce, no se sabe quién lo denunció, no se sabe el que aconteció, pues el resultado, pues evidentemente va a ser, pues, entre comillas, mucho más eficiente. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo una vez estaba en un parque y había un señor, y había una línea eléctrica que estaba mal puesta, y un señor dijo: no, yo esto ya lo denuncié al ayuntamiento, es que son unos vagos, que son no sé qué, son unos cuantos. Parece raro que si el ayuntamiento es conocedor, que deje esto aquí. Entonces, tirando un poco de la lengua, decir, bueno, yo es que lo denuncié a una emisora de radio, llamé a una emisora de radio y ya en el ayuntamiento se darán por aludidos. Y digo, bueno, hombre, para reírse está bien, pero no pretendas que eso es una denuncia. Bueno, pues eso que a lo mejor os parece chusco, os parece una situación pintoresca, es mucho más habitual de lo que pasa. O sea, yo también, otro ejemplo que me ha pasado es de una persona que fue a una entidad a denunciar teóricamente una supuesta incidencia, echó allí una parrafada, la persona que lo atendió no se enteró absolutamente de nada y se marchó. Y eso no consta ni por escrito, ni consta qué pasó, ni quién denunció, ni qué pasó, no consta absolutamente ningún. Entonces, sí que es muy importante. Y otro punto que también creo que además, esto ya no se trata solo de mantenimiento de instalaciones en el ámbito público, sino en cualquier tipo de mantenimiento, es la diferencia que hay entre revisiones e inspecciones. Esto es una cosa que es importantísima,
porque muchas veces se confunden. Las revisiones son actuaciones ordinarias, normales, que realiza una empresa especializada. La revisión más tradicional, la revisión del taller del coche, la revisión de un electricista, etcétera, etcétera. Y esto lo que busca es que la instalación funcione correctamente, pero la puede hacer un elevadísimo número de gente. La inspección es otra tarea totalmente distinta que es realizada, en primer lugar, por un organismo de control autorizado, que es autorizado por la Administración Pública, un verificador independiente, y que además el objetivo de la misma es garantizar su funcionamiento seguro. Es decir, el ejemplo más claro de la inspección y de la revisión es el del coche. La ITV, la Inspección Técnica del Vehículo, es la que trata de garantizar que si tú vas conduciendo no te fallan los frenos, que la dirección del volante es correcta, que tienes una seguridad al conducir. Pues esa inspección existe igual en calderas, existe igual en centros de transformación, existe igual en líneas eléctricas de alta tensión, etcétera, etcétera. Y siempre nos va a dar, igual que lo sabemos porque son igual que las inspecciones del coche, un resultado que puede ser favorable, condicionado o desfavorable. En función de cualquiera de estos resultados es lo que vamos a ver. Citaré a continuación de forma bastante rápida algunos ejemplos de mantenimiento de instalaciones energéticas en las administraciones públicas para que tengáis un conocimiento y luego si queréis ir a lugar a alguna pregunta, pues no, entonces, en primer lugar, las instalaciones eléctricas en alta tensión, que sería mantenimiento obligatorísimo, digamos, si dentro de que los mantenimientos sean obligatorios, de alta tensión o los ascensores son los más clásicos, no puede haber funcionamiento de una instalación de alta tensión sin que exista un mantenimiento claro, porque además aquí ya aparece peligro de muerte inminente. Entonces, es necesario que tengamos contratado el mantenimiento con una empresa autorizada que realizará tanto mantenimiento preventivo como correctivo y además se realizará una inspección cada 3 años a cargo de un organismo de control autorizado. Esto, algunas normas respecto a los centros de transformación es que está terminantemente prohibido que se pueda acceder a los centros de transformación por personal no autorizado. En el caso de las administraciones públicas, ni conserjes, ni ordenanzas, ni similares pueden entrar a un centro de transformación. Solo de forma excepcional, cuando es necesario a nivel laboral, sí que podrán entrar, pero es necesario que su superior le autorice explícitamente durante un tiempo limitado, y además que esta persona que va a acceder adentro del centro de transformación reciba una formación explícita o formación específica en el caso de seguridad eléctrica, si, por ejemplo, para las tareas que va a hacer. Si estamos hablando de que solo va a subir y bajar diferenciales o térmicos, pues tendrá que aprender cuáles son la seguridad mínima en el caso de instalaciones eléctricas. Además, la empresa tiene libertad, ¿no? Así como en otras disciplinas, como es el caso de la como es el caso de las instalaciones térmicas, sí que obligan a un mantenimiento muy planificado, unas gamas muy planificadas. En el caso de las instalaciones de alta tensión, es responsabilidad de la empresa mantenedora decidir esta periodicidad, aunque como mínimo será una inspección, una revisión anual y, repito, cada tres años la inspección a cargo. Las inspecciones, las eléctricas en baja tensión, sí que no exigen tener un mantenedor o un contrato de mantenimiento, como si funcionaban en las de alta tensión, pero que cuando hay una avería de cualquier tipo, tengamos un instalador electricista que realice estas tareas de mantenimiento. También sería necesario o es obligatorio que cuando se hace una ampliación, modificación de la instalación eléctrica, esta sea realizada por parte de un instalador electricista. Y además deberían ser comunicadas al organismo en administración. Algunas normas o recomendaciones son el cuadro ahí, vemos ahí, los cuadros eléctricos deben estar siempre cerrados e inaccesibles con un extensivo exterior indicando peligro. El personal, cuando no es electricista, cuando es personal no especialista, nunca puede realizar trabajos de tensión. En particular, no se puede hacer el cambio de las luminarias. Simplemente lo único que puede hacer es conectar y desconectar la tensión cuando es condición de seguridad. Con periodicidad mensual se comprobará el estado, los interruptores diferenciales. Si lo veis ahí, es este botoncito que hay aquí, un botón de test, y el botón de test se debe probar una vez al mes. Me gustaría que los que hoy estáis asistiendo a esta charla, que por lo menos os molestéis en ir a casa, buscar el botón de test, darle al mismo, y cuando os quedéis sin luz en toda la vivienda, os daréis cuenta que por lo menos funcionaba. Es bastante más grave
que le deis y que no os quedéis sin luz, porque eso significa que no está funcionando y ya las consecuencias sí que pueden ser graves. En el caso particular, instalaciones de pública concurrencia, cada 5 años superarán una inspección a cargo de un organismo de control autorizado y además se incluye en este grupo aquellas instalaciones comunes en los grandes edificios con más de 100 kilovatios de potencia. Instalaciones de alumbrado también formarían parte de las instalaciones de los edificios. Son normalmente a 230 voltios, son en baja tensión, hay alumbrado interior y aquí los mantenimientos son bastante sencillos. Bueno, aparte, básicamente será la reposición de las luminarias cuando está averiada y otra cosa que suele pasar desapercibida es la limpieza de las mismas. Se recomienda una periodicidad anual. Luego, con el fin de intentar que mejoren su comportamiento energético, se recomienda lo que es la automatización de luminarias, pasillos, vestíbulos o zonas de tránsito. Para rayos son instalaciones que muchas veces pasan desapercibidas porque no hay una normativa tan estándar como el resto, pero sí que es necesario que aquellas empresas que tengan un pararrayos, aquellos edificios que tengan pararrayos, no es necesario, no es obligatorio, pero sí muy recomendable disponer de un contrato de mantenimiento y que hagan como mínimo una visita anual. Por obligación, en función del tipo de pararrayos, es necesario una visita cada 1 o 2 años y donde la empresa debe realizar las medidas de continuidad del conductor, estabilidad del mástil, evacuación en tierra, suspensión de confort. Instalaciones térmicas en los edificios, todos los edificios, al igual que instalaciones eléctricas en baja tensión, tienen algún tipo de instalación térmica o de producción de agua caliente. Aquí se incluyen dentro de, normalmente hablamos de las calderas, pero evidentemente son todas las tuberías, todos los elementos terminales, radiadores y similares que dan suministro tanto de agua caliente, calefacción, refrigeración o incluso ventilación. Respecto a los edificios de las administraciones públicas, también normalmente son grandes edificios de una potencia mínima de 70 kilovatios, por encima de 70 kilovatios, y es necesario que por encima de estos 70 kilovatios tengan un contrato de mantenimiento estable con una empresa que además debe ser una empresa mantenedora, una empresa profesional. Cuando estamos hablando de debajo de 70 kilovatios, no es necesario que tengan este contrato de mantenimiento, pero que sí que se resuelva, que se procedan a realizar una serie de mantenimientos que vienen estipulados en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que normalmente va a ser más barato tenerlos contratados que no contratarlos puntualmente cada 6 meses o cada 3 meses. ¿No? Entonces, yo recomendaría siempre tener una empresa mantenedora contratada, pero con un contrato estable, no valen contratos de palabra ni similares. Entonces, eso sí que es muy importante. Luego, las tareas de mantenimiento, modificación, al igual que pasaba en electricidad y en todas las instalaciones, es necesario que esas tareas de mantenimiento sean comunicadas ante el organismo de administración industrial. Aquí tenemos tareas auxiliares a realizar por personal administración pública, personal subalterno, que tienen un alto valor porque además, en el caso que pueden ser realizadas por personal que no sea especialista, es decir, que no sean calefactores o que no sean fontaneros, como son impedir todas las salas de calderas, en general los cuadros eléctricos, irán cerradas con un cartel de prohibido el paso. En las salas de calderas nunca se utilizarán como almacenes, secaderos, etcétera, que hace temperatura elevada, porque esto es peligrosísimo. El encendido apagado de instalaciones las podrán realizar, la comprobación que existen los esquemas de principio, sobre todo los teléfonos de contacto en caso de emergencia o instrucciones de actuación en caso de necesidad, y la inspección visual de la instalación y la comunicación de incidencias a empresas municipales. Tenemos ahí, veis ahí en la tabla siguiente, unas serie de... yo no me voy a exceder porque realmente es una gama de actuaciones que es muy amplia, que requiere el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Vemos ahí, en función de la potencia, si está por menos de 70 kilovatios, hay una frecuencia mucho más baja, pero ya por encima de 70 kilovatios vamos a tener que son actuaciones prácticamente todos los meses exigen una visita al edificio. Y aquí tendríamos la tabla de inspecciones a cargo de los organismos de control autorizado. Vemos ahí que tendríamos los plazos de inspecciones, evidentemente son mucho más largos, ya que la inspección va a requerir actuaciones mucho más en profundidad que una revisión normal. Tendríamos el mínimo sería plazos de inspecciones de 2 años para líquidos y sólidos no renovables
hasta 5 años en el caso de instalaciones eléctricas de refrigeración o potencias entre 20 y 70 kilovatios. Depósitos que cada vez hay menos, que son los de gasoil, también están regulados por la instrucción MI, la IP, instalaciones petrolíferas del 03, y tendríamos aquí esta tablita en las cuales es el mantenimiento que precisan. Aquí se mezcla lo que es el mantenimiento por parte, en el caso de las instalaciones hasta 3.000 litros interiores y exteriores hasta 5.000, es suficiente el mantenimiento a cargo de una mantenedora, mientras que cuando estamos hablando de instalaciones mayores, mayores de entre 3.000 o 5.000 litros, cada 5 años es una revisión por parte de la mantenedora y cada 10 la inspección por un organismo control autorizado. Tenemos unas similares, aquí tenemos las características similares para las instalaciones de gas natural y gases licuados de petróleo, que tendrían en general, son una revisión cada 5 años por empresa especializada, revisión de inspección cada por OCA a partir de los 15 años. Citamos ahora lo que es la prevención de la legionelosis, que es algo que también pasa desapercibido en muchos casos. Esto no forma parte tanto de la normativa industrial, sino que forma parte de la normativa del ámbito sanitario, pero sí que está muy relacionado con el mantenimiento porque realmente es una parte adicional del mantenimiento de las instalaciones térmicas. La legionela es una bacteria que llega a producir enfermedades, neumonías e incluso en personas inmunodeprimidas puede llegar a producir la muerte. Y esto se produce, además, especialmente grave cuando estamos hablando de edificios del ámbito sanitario que suelen tener condensadores evaporativos que son visitados por personas que tienen problemas respiratorios. Se deben evitar las temperaturas entre 20 y 45 grados. Esto también se produce en spas, balnearios y similares. Entonces, aquí hay unas tareas de mantenimiento. No es necesario, de momento no son necesarios en el ámbito residencial, pero sí en instalaciones docentes, en el caso de hoteles, hospitales, instalaciones públicas, polideportivos, gimnasios y similares. Aquí, para que veáis rápidamente cómo es la tabla de vida de la bacteria, la vemos ahí que los valores más graves, donde hay mayor peligro, sería entre 30 y 45 grados. Entonces, ahí es cuando se debe intentar evitar esto. ¿Dónde se produce? Evidentemente, cuando estamos en aguas paradas, cuando estamos, por ejemplo, en polideportivos, en gimnasios y similares, donde hay mucha circulación de agua caliente, donde permanece ese agua caliente, pues ahí sí que puede producir problemas serios. Se deben evitar estas temperaturas entre 20 y 45 grados y una de las medidas, la más clara, es que las temperaturas, cuando tenemos agua almacenada, suponen tener temperaturas mayores a 60 grados y aplicar una vez al día un estrés, digamos, el estrés térmico, pasarle que esté a 70 grados, de manera que se supone que deben de fallecer todas las bacterias de legionela. Además, tendríamos otra opción, que es la aplicación de biocidas. Mantenimiento de ascensores, esto tampoco pasa desapercibido, es otro documento, otra normativa que está clarísima. Todos los ascensores que estén en funcionamiento tienen que tener un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora explícita y demás. Y además, en el caso de las instalaciones de los edificios públicos, pasar una inspección a cargo de cada 2 años. Muy, muy importante. Yo lo veo porque a veces hay en algunos edificios que apenas se utilizan los ascensores, lo tienen parado, pero si en un momento dado una persona con discapacidad lo necesita usar, viene el conserje, se lo enciende y lo deja usar. Bien, ese ascensor, incluso para que solo sea utilizado de forma excepcional o superexcepcional, pero bueno, vamos para atrás, de forma excepcional o superexcepcional, tiene que estar con un contrato de mantenimiento. El problema es gordísimo si un día esa persona con discapacidad tiene un problema en el ascensor, se usa una vez cada 6 meses o cada 3 meses o una vez al día y hay una caída del ascensor, el problema es realmente gordo por estar en un ascensor sin funcionamiento, sobre todo en un ámbito público, un ascensor sin contrato en funcionamiento. Finalmente, voy a citar ya rápidamente el mantenimiento de sistemas contra incendios, el Real Decreto 513-2017, que habla de contratos de mantenimiento. Es obligatorio también el contrato con una empresa mantenedora. Y aquí tenemos los 3 elementos clásicos, que serían los extintores, que tendrían que ser una vez al año. Primero hay que verificarlos trimestralmente, que siguen estando, que no nos han robado, de su existencia, que tienen una situación normal. La revisión
anual y luego un retimbrado cada 5 años. Luego las instalaciones de detección alarma son revisiones trimestrales, semestrales o anuales. Y finalmente, las vías, bocas de incendio equipadas, abastecimiento de aguas hidrantes, también tienen revisiones trimestrales, semestrales, anuales. Es complejísimo porque son tareas de mantenimiento de muy difícil de memorizar realmente, pero bueno, que están ahí, que están en el Real Decreto 513/2017, ¿no? Y además, las instalaciones que tienen una superficie de pública concurrencia con superficie superior a 2.000 metros cuadrados tendrán una inspección anual cada 10 años. Bueno, con esto finalizamos la exposición